El que se ama a sí mismo se pierde. Hola queridos hermanos, estamos hoy al lunes 10 de agosto y celebramos hoy la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Pues un diácono es un fiel católico que participa del orden sacerdotal, del sacramento del orden en el tercer grado, porque el sacramento del orden tiene 3 grados: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. El episcopado es el obispo, el presbiterado es el sacerdote, como le llamamos comúnmente, y el diaconado es pues este tercer grado del orden, sacramento del orden. Se divide en 2, hay diáconos transitorios, que son aquellos fieles que se están preparando para el sacerdocio, pero antes de llegar al sacerdocio presbiteral, ministerial, pasan por el diaconado. Es un diaconado, por eso es transitorio, porque está de paso para llegar al sacerdocio, al presbiterado. Y está también el diaconado permanente. Son aquellos fieles que se quedan permanentemente como diáconos. Pueden ser casados o no casados. Si un diácono se ha hecho tal permanente sin antes haberse casado, se quedará diácono hasta el final. Pero si es casado por la iglesia, es un matrimonio sacramentado, con el diálogo entre él y su esposa, pueden llegar al acuerdo de que él se haga diácono y entonces ser diácono también permanente. Bueno, espero haberme explicado. Vamos pues a pasar a la escucha del Evangelio del día de hoy, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24 al 26. Dice así: Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues mientras el sacerdote y el obispo se configuran con Cristo, sacerdote, Cristo cabeza y esposo de la iglesia, el diácono se configura con Cristo servidor de la iglesia, con Cristo servidor. De ahí que la palabra diácono del griego tiene que ver con el servicio. Les invito pues a que busquen en alguna página buena, católica, la explicación de la vida de San Lorenzo, sobre todo su martirio, que es admirable. Tiene datos históricos y algún dato que puede ser leyenda, ¿no? Pero sea o no, su vida es admirable. De hecho, el himno de la liturgia de las horas de hoy, de las laudes, tiene una parte muy bonita que explica también algo del martirio, que si bien nosotros hoy en nuestra vida pudiéramos ser llamados al martirio cruento, así como lo fueron los mártires, puede ser que no, puede ser que simplemente Dios nos llame al martirio todos los días, que el martirio es un testimonio de fe,
Y dice el himno que martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y por amor es aceptado. El dolor tiene sentido cuando en Cristo y por amor lo aceptamos y lo ofrecemos y lo asimilamos. Pero bueno, hablamos hoy pues del Evangelio, que el Evangelio también tiene mucho que ver con la vida de San Lorenzo. Pues el Evangelio dice Jesús: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. Pues San Lorenzo murió por Cristo y su martirio, su ejemplo, su testimonio ha dado muchísimo fruto y es pues modelo y testimonio para todos los demás diáconos. Es inspiración no solamente para los diáconos, sino para todos nosotros los cristianos y para todas las personas, porque es un ejemplo maravilloso de servicio desinteresado al más necesitado, al pobre, a las personas. Yo quisiera centrarme en esta frase que dice hoy Jesús, con la que concluye: el que me sirve será honrado por mi Padre. Es un valor muy importante el servicio. Cristo nos ha dado ejemplo de él. En alguna ocasión él mismo ha dicho: porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos, o sea, por todos. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Entonces él nos da ejemplo del servicio. Dicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida está hecha para amar y el amor es servir. En el Catecismo de la Iglesia Católica, buscando acerca del servicio, encontré dos números que son interesantes y bonitos. El primero es el número 852, cuando, explicándonos el Catecismo, la catolicidad de la Iglesia, nos habla de la misión, que es una exigencia de la catolicidad de la Iglesia. La Iglesia debe hacer misión, es parte esencial de la Iglesia la misión. Y entonces en el número 852 nos habla de los caminos de la misión y nos dice que el Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. Él es quien conduce la Iglesia por los caminos de la misión. Ella continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres. Dice que, impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo, la Iglesia. O sea, debemos nosotros continuar la misión que Él empezó y andar por el camino que Él anduvo. O sea, seguir sus pasos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y continúa diciendo: esto es el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte. Nosotros pues como Iglesia debemos servir como Cristo mismo sirvió. Continúa diciendo: de la que surgió victorioso, o sea, de la muerte surgió victorioso por su resurrección. Es así como la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y entonces vemos pues ahí en el ejemplo del martirio de San Lorenzo, un ejemplo maravilloso de testimonio. Y otro número bonito que nos habla del servicio es también el 2242, también del Catecismo, en el que, hablándonos de las autoridades en la sociedad civil y de los deberes de nosotros como ciudadanos, nos habla del servicio que le debemos a las autoridades civiles, pero también a Dios, y cuando debemos legítimamente de oponernos, de servir a las autoridades civiles, o más bien de desobedecerlas
por amar primero a Dios. Les sugiero que lo lean, más bien. Léanlo porque está larguito y ya estamos avanzando mucho en la explicación. Es el número 2242 del Catecismo, léanlo. Pienso porque hace poco me mandaron un video donde un católico está denunciando el deseo del gobierno de tomar las riendas de la educación de los hijos y de pues arrebatar la legitimidad que tienen los padres de educar a sus hijos para que el gobierno los eduque en la cuestión sexual y imponer pues la ideología de género y imponerles pues prácticas prácticas pues que despierten el erotismo y la sensualidad en los niños. O sea, eso es corromper la inocencia de los niños. Entonces les invito yo a todos los papás a que examinen, a todos los abuelitos a que insistan, a que los papás examinen la educación que el gobierno les quiere proponer a los niños, que lean los libros de texto, que lean pues las materias que llevan, cuáles son los temas, cuál es el fondo que llevan, porque si hay una materia que quiere enseñar, pero enseñar de una forma... Para empezar, los papás son los primeros responsables de enseñar la sexualidad a los niños, porque la sexualidad es algo tan hermoso que Dios ha dado, pero tan delicado que se debe enseñar de una forma pulcra, de una forma con amor y con delicadeza y con prudencia, no fomentando el erotismo y la sensualidad para que al ratito los niños estén llenos pues de corrupción, lo más bello que tenemos, lo más puro que tenemos, el rostro de Dios. En la inocencia de los niños no podemos dejar que lo corrompa nadie, y entonces es ahí donde nosotros legítimamente nos podemos oponer a cualquier intento del Estado de corromper la inocencia de los niños, porque debemos pues obedecer a Dios y servir a Dios antes que servir a los hombres, como nos dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y eso pues lo trasladamos a cualquier otra cosa, cualquier ley que el Estado oponiéndose a la ley divina quiera imponer a la sociedad, es una ley corrupta. Por ejemplo, como bendito sea Dios que se abolió, que no se permitió que se quitara la ley que está defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, bendito sea Dios. Y como eso pues hay que oponerse legítimamente a todo intento de imponer leyes que vayan en contra de la dignidad de la persona. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén. Sirvamos pues a Cristo con valentía y con sabiduría.